Hola, ¿cómo están? El presidente electo de Venezuela, don Edmundo González Urrutia, ha roto su silencio, ha concedido una entrevista en Madrid y ha afirmado, como veremos a continuación, que él decidió abandonar Venezuela porque una persona de su entorno, de su entera confianza, que había trabajado con él durante la campaña electoral, le dijo: tienes que irte ya mismo porque van a ir a arrestarte y te van a llevar a un calabozo. Así lo ha dicho hoy don Edmundo. Yo tenía que estar en libertad para poder hacer lo que estoy haciendo, transmitiendo al mundo lo que está pasando en Venezuela, haciendo los contactos con los dirigentes mundiales, imponiéndoles de la realidad política en Venezuela, y para eso tenía que estar en libertad y hacerlo con libertad de movimientos y de poder hacer todas estas cosas. Un funcionario de seguridad que trabajaba conmigo me llamó aparte para decirme que había tenido informaciones de los organismos de seguridad que venían por mí y que era lo más prudente era que nos retiraba. Muy bien, es bueno que don Edmundo comience a dar entrevistas, eso es muy positivo. Y es bueno que él diga sus razones, ¿no? Yo puedo no compartirlas, pero ¿cómo no entenderlas? Él estaba en la embajada española, le dijeron: van a entrar a la embajada rompiendo la inmunidad diplomática, violando la soberanía territorial de España, y te van a arrestar, y te van a llevar a la cárcel y te van a torturar. Y eso se lo dijo, según él mismo, según el propio Edmundo, alguien de su entorno, de su entera confianza, que había trabajado con él durante la campaña. Tuvo miedo y se fue. Yo lo entiendo. El miedo es un sentimiento legítimo, es un sentimiento humano. Yo siempre tengo miedo. Yo no soy un hombre valiente. Nunca lo he sido. Yo soy muy temeroso. Soy muy cauteloso. Yo huyo del peligro. Yo escapo del conflicto. Yo trato de estar siempre a salvo, a buen recaudo. Así que, por ese lado, ¿cómo no entender a don Edmundo? Tuvo miedo, yo también habría tenido miedo seguramente. No fue un héroe, no hizo un despliegue admirable de coraje, se asustó y se fue. Seguramente yo me habría ido también. Dicho eso, ¿quién fue entonces la persona que le dijo al oído de su entorno: vienen a arrestarte y tienes que irte? Esta es la pregunta de fuego hoy, ¿no? ¿Quién fue? ¿Fue Zapatero? No, no fue Zapatero. Zapatero no habló directamente con Edmundo, pero fue un enviado de Zapatero, un mensajero de Zapatero. Una persona que es muy amiga de Zapatero y al mismo tiempo muy amiga de don Edmundo. ¿Quién es esa persona que influyó tanto en la decisión final de don Edmundo para irse de Venezuela y refugiarse en España? Lo mencioné ayer. Se llama Eudoro González de Llano. Y es un venezolano muy educado, muy culto, de buena familia, de familia noble, que vive en Madrid, en el barrio de Salamanca, en un piso en la calle Velázquez. Eudoro tiene profunda amistad con Zapatero y tiene íntima cercanía con Edmundo González Urrutia, al punto que Eudoro trabajó en Caracas como parte de la campaña de Edmundo González Urrutia. Y fue Eudoro el que le dijo, según mis fuentes confiables, a don Edmundo, el día mismo de las elecciones, domingo 28 de julio, tienes que esconderte. Van a anunciar el triunfo de Maduro y van a ir a arrestarte de inmediato. Y ya entonces Edmundo se asustó
y se refugió en la Embajada de los Países Bajos. Probablemente Edmundo ve en la Embajada de los Países Bajos el boletín fraguado, falsificado del CNE anunciando la victoria tramposa de Maduro. Pero Edmundo había entrado tan a hurtadillas a la Embajada de los Países Bajos que nadie sabía que estaba allí, salvo el embajador Robert Schuteboom. Todo el personal de servicio no sabía. Estaba escondido en la embajada, no solo de los sicarios del chavismo, sino del personal de servicio de la embajada. No estaba con su esposa Mercedes. Solo el embajador neerlandés sabía que Edmundo estaba ahí. Y ahí se queda un mes entero, todo el mes de agosto. Y el embajador le dice, no te vayas de Venezuela, te doy un consejo, quédate aquí, aquí te vamos a proteger, aquí no se van a atrever a entrar a arrestarte. Pero Zapatero, a través de Eudoro González, seguía hablando con Edmundo. Eudoro era el hombre clave. Eudoro era, al mismo tiempo, muy amigo de Edmundo, un amigo en cuya palabra Edmundo confiaba, y muy amigo de Zapatero. Y Zapatero jugaba para Maduro. De manera que todo lo que Zapatero le pedía a Eudoro servía a la causa innoble de la dictadura venezolana. Y lo que ellos querían, Maduro, Cabello, los hermanos Rodríguez, el propio Zapatero, que no es mediador, sino lobista de esa dictadura, y Eudoro, era asustar a Edmundo para que se fuera. Y lo lograron. Eudoro cumplió perfectamente su papel. Primero trabaja en la campaña en Caracas, luego convence a Edmundo de refugiarse en la embajada neerlandesa y vuelve a Madrid. Pero Zapatero le encomienda a Eudoro otro trabajo clave. Le dice, tienes que volver a Caracas primeros días de septiembre y tienes que convencer, todavía estaba Edmundo en la embajada neerlandesa, tienes que convencerlo de que venga a refugiarse en España. Ese es el plan, esa es la estrategia, eso es lo que quiere Maduro, que don Edmundo se vaya de Venezuela. Bueno, aquí hago un paréntesis. Eudoro González Deyán y yo nos conocemos. Nos conocimos el año pasado, mediados de 2023, en Madrid, en el barrio de Salamanca, donde él vive, en la presentación de mi novela Los Genios, la novela sobre el puñetazo épico que Vargas Llosa le dio a García Márquez. Fue mucha gente a esa presentación, fue organizada generosamente por mi amigo Miguel Enrique Otero, y mucha otra gente, estaba mi amiga Claudia Gurizati, fui con mi esposa Silvia, con nuestra hija Zoe, hablé un ratito, los aburrí soberanamente, y luego firmé algunos ejemplares y allí conocí a Eudoro González Deyán, un dandy, un señorito, un hombre muy apuesto. Me dio el libro, se lo firmé con afecto y gratitud, con toda mi amistad, y nos hicimos una foto, esta foto. Este es entonces Eudoro González Deyán, el amigo íntimo de Zapatero y al mismo tiempo que proeza la suya, el amigo íntimo de Edmundo González Urrutia, y el hombre que, según fuentes altamente confiables, hizo de mensajero de Zapatero y por tanto de Maduro para asustar a Edmundo y convencerle de que se fuera al exilio en España. Cuando yo me hice esta foto el año pasado con mi querido amigo Eudoro González Deyán, pues yo no sabía, ¿no?, que él era tan amigote de Zapatero, y yo no sabía que él era, como es ahora, sospechoso de servir a los intereses turbios y nobles de la dictadura venezolana y de ser incluso un doble agente, como ha salido en algunos diarios españoles, comenzando por el ABC de España, donde yo colaboro los domingos. En aquella ocasión, retratados juntos, Eudoro y yo, él prometió leer mi novela y al parecer lo hizo y la recomendó en sus redes sociales. Dijo que era una lectura altamente recomendable y dijo, agradezco a Jaime Bailey su generosa dedicatoria. Yo no sabía quién era Eudoro.
la que le retribuyo alabando con devoción esta novela. Gracias, Eudoro. Ahora, yo no sé, Eudoro, si eres o no eres doble agente del chavismo, no lo sé. Lo que sé, y lo he podido confirmar, es que eres muy amigo de Zapatero, y que Zapatero, en ese momento absolutamente histórico para Venezuela, te pidió que volvieras a Caracas primeros días de septiembre, y fuiste a Caracas a cumplir un encargo de Zapatero, lo que a mis ojos ya te hace altamente sospechoso, ¿no? Y fuiste de nuevo a Caracas, y yo creo que te reuniste de nuevo con Edmundo. Ya no sé si en la embajada neerlandesa o ya Edmundo refugiado en la embajada española, que está en la misma calle, a una distancia de pocos pasos. Son casi vecinas, hay solo una casa intermedia. Entonces cabe preguntarle, ¿no? A Eudoro, cabe preguntarle, tú fuiste el hombre que convenció primero a don Edmundo de refugiarse en la embajada neerlandesa el día en que se anunció el triunfo tramposo de Maduro, y luego tú fuiste el hombre que, estando Edmundo refugiado, lo convenció de irse a España. Porque Edmundo no ha dado el nombre, pero habría que preguntárselo eso también a don Edmundo González Urrutia. ¿Quién fue esa persona que usted ha mencionado? Una persona que trabajó en su campaña electoral, que le dijo, vienen a arrestarte, tienes que refugiarte en España. Yo creo que esa persona fue Eudoro. Muy bien, entonces, en la entrevista que concede hoy, Edmundo González Urrutia dice que confía en que su hija Mariana, que se quedó en Caracas, ciudad en la que vive, y su esposo, el esposo de Mariana, y los dos hijos que tienen, van a estar a salvo, y que él confía en que el régimen no se va a meter con ellos. Esto dijo don Edmundo. Ellos están en este momento en Venezuela, ellos es una familia con 2 hijos, y que yo confío, y así se lo transmití en las conversaciones con el vicepresidente, que no hubiese riesgo alguno para ellos. Esos son un documento de garantías que yo firmé. Bueno, aquí de nuevo volvemos al tema del miedo, ¿no? El miedo, ¿no? Sí, que Edmundo tuvo miedo y se fue, y además se fue sin decírselo a María Corina. Pero María Corina tuvo miedo y se quedó. O más todavía, María Corina no tuvo miedo y se quedó. Lo primero es más meritorio, ¿no? Que María Corina tiene miedo y ello, no obstante, se queda, ¿no? Ahora, si no tiene miedo y se queda, también es admirable, ¿no? Pero Edmundo se va temeroso, y María Corina, temerosa o no, no se va. Y Edmundo no le informa a María Corina de esa decisión crucial. Y la hija de Edmundo, Mariana, que seguramente tiene miedo por ella y por sus hijos, no se va y se queda. La pregunta entonces es, porque hoy estoy lleno de preguntas, ¿se queda pero le gustaría irse? ¿Se queda porque no la dejan salir de Venezuela? ¿Se queda porque su papá pidió que ella subiera también con su familia al avión de la Fuerza Aérea Española y la dictadura no le expidió un salvoconducto a ella y a su familia? Entonces, don Edmundo nos debe algunas respuestas, ¿no? Una, ¿quién fue la persona que lo convenció para irse de Venezuela? ¿Fue Eudoro? Y luego, ¿por qué no le contó a María Corina antes de irse? Tan asustado estaba. Y luego, ¿cómo puede él estar seguro de que Mariana, su hija, no corre riesgos? Yo creo que corre riesgos por el solo hecho de vivir allí en Venezuela, ¿no? Hoy Maduro ha vuelto a insultar a Edmundo y le ha dicho cosas horribles, ¿no? Así las cosas. Tengo también otras preguntas hoy, ¿no? Cuando llegaron Jorge y Delcy Rodríguez a la Embajada Española, a ver, primera pregunta para don Edmundo. ¿Es cierto que Delcy fue 2 veces a la Embajada Española a conversar con usted? Sería bueno que usted lo aclarase. Pero sobre todo, esta es la pregunta de fuego. ¿Los hermanos Rodríguez llegan a la Embajada Española porque usted le dijo al embajador Ramos Santos que quería hablar con ellos, que quería reunirse con ellos? ¿O los hermanos Rodríguez llegan a la Embajada Española
inopinadamente, inesperadamente, sin que usted supiera que se iban a presentar y sin que usted supiera el contenido de la carta que le iban a obligar a firmar. Esto es importantísimo, ¿no? Yo creo que los hermanos Rodríguez van a la Embajada Española porque saben que Edmundo los espera. Y yo creo que el embajador español Santos les permite pasar y reunirse con Edmundo porque sabe que Edmundo quiere conversar con los hermanos Rodríguez. ¿Por qué Edmundo quiere conversar con los hermanos Rodríguez? Porque Edmundo ha hablado con Eudoro. Y esta es otra pregunta a Edmundo. Eudoro González de Llana estuvo en la Embajada Española en Caracas esos días, pocos días, el jueves 5 de septiembre, el viernes 6 de septiembre, el sábado 7 de septiembre. ¿Estuvo ahí físicamente en la Embajada Española en Caracas o solo se comunicó telefónicamente, ya estando Eudoro en Caracas, con don Edmundo y le dijo recibe a los hermanos Rodríguez porque esto es parte de la mediación de Zapatero? Hoy, y a mí esto no me ha gustado tanto, don Edmundo ha dicho que él aplaude el ejercicio de mediación de Zapatero y que todo esfuerzo de mediación por parte de Zapatero será bienvenido. Bueno, a mí me parece que esta es una ingenuidad muy grande, ¿no? ¿Por qué? Porque uno no puede darle la bienvenida a Zapatero cuando no está mediando, sino está conspirando a favor de la dictadura venezolana. No es un mediador honesto, Zapatero. No es un mediador imparcial, ¿no? Es un lobista, es un defensor, es un publicista de Maduro. Es un relaciones públicas de Maduro, Zapatero. Es un conspirador siempre a favor de Maduro. Y entonces siembra un topo en la campaña de Edmundo, que es Eudoro, y a través de Eudoro hace exactamente lo que Maduro le pide a Zapatero, que es lo que Zapatero le pide a Eudoro, que es lo que Eudoro le pide a Edmundo. Ese fue el canal de comunicación. Entonces, bueno, me parece que, para ir terminando, nos debe esas respuestas, don Edmundo. ¿Por qué no se quedó en la embajada neerlandesa cuando el embajador Robert Schurenboom se lo pedía, se lo rogaba y le decía no te vayas de Venezuela, no van a entrar? ¿Fue Eudoro el que lo convenció de refugiarse en esa embajada neerlandesa en julio 28? Eudoro estuvo en la embajada española los primeros días de septiembre y se reunió con don Edmundo. ¿Fue Eudoro el que le dijo in extremis a don Edmundo tienes que irte ya a España porque van a entrar a arrestarte? ¿Fue Eudoro? Y si fue Eudoro, entonces fue un error confiar en él, don Edmundo. Y los hermanos Rodríguez llegan a la embajada española sin que usted lo supiera, sin que usted los esperase, y entran sin su consentimiento y le exigen una reunión contra su voluntad, o usted se reúne con ellos porque deseaba hacerlo. Estos son los temas que me parece habría que aclarar, en aras de la verdad, ¿no? Y también porque, y aquí termino, yo sigo pensando que el capitán del barco, cuando la embarcación está en riesgo, cuando los pasajeros están en peligro, no puede ser el primero en saltar del barco y ponerse a salvo, ¿no? Y escapar en el bote salvavidas, ¿no? No. El capitán del barco se queda, ¿no? Y primero se van las mujeres, y no se fueron las mujeres, ¿no? Se quedó María Corina, se quedó su hija Mariana, ¿no? Y él se queda hasta el final. ¿Tiene miedo el capitán? Por supuesto que tiene miedo. Es humano. Sabe que el barco se está hundiendo, ¿no? Pero sabe que su deber ético, su deber moral es salvar primero a los pasajeros, a la tripulación, y él al final, y no es él quien sale corriendo, ¿no? No es él como el capitán Araya que embarca a todos y se queda en la playa. Seguimos.